Hola, desde la Unidad de Mayores nos encontramos en los martes culturales. En esta ocasión estamos en el Palacio Consistorial y vamos a ver una exposición dedicada a Isidoro Máiquez. La persona que nos va a conducir en esta exposición no es ni más ni menos que el comisario de ella, Javier Lorente. Javier Lorente, pintor, fotógrafo, cartelista, profesor de pintura y, por supuesto, gestor cultural, que es el encargado de esta celebración del bicentenario de la muerte de Isidoro Máiquez. Estamos aquí en el Palacio Consistorial, en el que se puede ver esta estupenda exposición de 52 artistas, pintores, fotógrafos y escultores que hacen un merecido homenaje a Isidoro Máiquez. Seguramente pues uno de los cartageneros más universales, un cartagenero inmortal que entregó su vida al teatro y a modernizar la interpretación y la forma de concebir el arte escénico en general. Se cumplen ahora 200 años de su muerte y con tal motivo pues hemos hecho esta exposición que se llama Máiquez, el sueño y la sombra. El sueño que fue ese precisamente de renovar el teatro, el sueño que tuvo Isidoro Máiquez, y la sombra que tiene que ver con el lado oscuro de este personaje, pues que no solamente triunfó, sino que le costó mucho triunfar, que tuvo también en su época que enfrentarse a distintos problemas, a persecución, a incomprensión, y al final de sus días, que murió a los 52 años, pues también tuvo precisamente la persecución por parte de las autoridades de la época, que lo condenaron porque se enfrentó a la censura, por ser liberal, y a partir de ahí fue cuando Isidoro Máiquez fue desterrado de Madrid, donde había triunfado, y llegó al final a Granada, donde murió hace precisamente 200 años. Bien, aquí ahora mismo estoy en esta escultura que tiene dos figuras. Es una obra de Petrus Borgia y en este caso yo estoy situado al lado de Goya, que precisamente ahora cumple 275 años desde que nació también. Goya era amigo de Isidoro Máiquez y bueno, formaban parte de la vida social y cultural de la corte, de aquel Madrid de entonces, y en su trayectoria le hizo dos retratos, uno de juventud, cuando Máiquez empezaba en el teatro, y otro ya de madurez, que es el retrato que todo el mundo conoce del gran actor cartagenero y que hoy cuelga en el Museo del Prado. El Museo del Prado, que también hace un par de años que cumplió su 200 aniversario, es decir, que estamos ahí en torno a los 200 años de una época magnífica para la cultura española. Petrus Borgia ha hecho, en este caso, pues a dos magníficas figuras a tamaño natural, muy expresivas, con mucho movimiento y que expresan al maestro Goya tomando medidas y pintando con su paleta de pintor, y a Isidoro Máiquez actuando y mirando una de los bocetos que le habría hecho Goya. Ante esta escultura maravillosa de María José Contador, que refleja a un Isidoro Máiquez triunfante, pues quiero hablar precisamente de la importancia de todos los artistas que hay
que participan en esta exposición. Son 52 artistas, que es un guiño a los 52 años que vivió Isidoro Máiquez, y la verdad es que, bueno, hay algunos que son, o bastantes que son cartageneros, otros son de la región de Murcia, y luego también hay artistas de Andalucía, del País Valenciano, de Cataluña, de Madrid, etcétera. Es decir, que como no podía ser menos, es un homenaje de toda España a una persona que triunfó en el Teatro Nacional. Esta exposición lo que hace es, o lo que ha hecho cada artista, es interpretar la figura de Isidoro Máiquez, pero también homenajear a su época y al teatro. Por eso hay algunas obras que son retratos, en este caso con esta escultura, hay retratos de Isidoro Máiquez, hay cosas que tienen que ver con las obras que él realizó, por ejemplo, Otelo, que fue precisamente esta obra de William Shakespeare la que le dio la fama a Isidoro y con la que él triunfó a rabiar entre la gente de Madrid y de toda España. Pues algunas obras tienen que ver con Otelo y otras tienen que ver con otros personajes que él interpretó. También hay obras que tienen que ver con su época y algunas otras que tienen que ver, como hemos visto, con ese momento en el que Goya pintó a Isidoro Máiquez. Hay 3 obras, esta escultura que hemos visto y también dos pinturas que tienen que ver con ese momento de la amistad y del retrato de Goya. Luego hay muchísimas obras que tienen que ver con el teatro, es decir, yo creo que es una de las cosas más interesantes de esta exposición, es que se hace un homenaje al propio teatro, al teatro en general, de todas las épocas, ¿no? Y bueno, eso es importante que la gente vaya viendo cómo por ejemplo, se habla del despabilador en alguna obra, que es esa persona que encendía el pábilo de las velas, como otras obras hablan del apuntador, como todo el mundo sabe, es el que apuntaba cuando la gente que estaba actuando pues se podía perder un poco con el texto, y bueno, en general es un homenaje al arte dramático que pienso que se hace de manera muy variada y muy interesante. Esta exposición tiene 3 salas con 3 ambientes totalmente distintos en los que se va viendo pues esa visión de Isidoro Máiquez, del teatro en general y de la época por cada uno de los artistas. Como siempre, en el Palacio Consistorial, en todas las exposiciones que organiza el Ayuntamiento de Cartagena, pues es una exposición totalmente gratuita, con entrada libre, en la que se guardan todos los protocolos que ahora mismo hay que emprender por el tema de la pandemia, y yo creo que es muy interesante este recorrido para toda la gente que venga. Se lo va a pasar muy bien y va a haber cosas muy distintas. Va a ser raro que no encuentre aquí la gente pues una obra o muchas obras que les interesen, ¿no? Creo que es tan variada, es tan rica y es tan bonita esta exposición, que habla bueno, de Isidoro Máiquez, pero también de una época y de unos personajes, por ejemplo, de Antonia de Prado, que fue una gran artista de España en el teatro. Isidoro Máiquez la conoció en Valencia cuando él salió de Cartagena a los 20 años y al final pues se casaron, y precisamente ella, que ya era bastante conocida en Madrid, fue quien lo introdujo en el teatro de la capital. Isidoro Máiquez entró en el teatro pues como el 9º galán, es decir, como el último mono, ¿no? Pero poco a poco fue demostrando su valía y llegó a ser primer galán primero, y después a dirigir las obras de teatro, y después a dirigir todos los teatros de la capital. Él lo que hizo fue precisamente innovar en la manera de interpretar,
haciéndola mucho más realista, como la vida misma, pero también lo que hizo Isidoro Máiquez fue preocuparse por los actores, preocuparse por su sueldo, porque cobrasen cuando estaban enfermos, etcétera, pero también innovar en cosas como numerar los asientos del patio de butacas. Hasta Isidoro Máiquez no había asientos en el patio, y él pues puso asientos, los numeró, las entradas eran numeradas. Fue el que creó los carteles anunciadores de las obras de teatro, en lugar de ser simplemente un gracioso, un pregonero que salía al final de cada obra anunciando la siguiente. Pues Isidoro Máiquez inventó eso de hacer un cartel, ponerlo por todas las esquinas de la ciudad y por los pueblos vecinos, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que son innumerables las cosas que le debemos a Isidoro Máiquez y que muchas veces lo desconocemos. Quiero insistir en lo hermosa que es esta exposición y lo fácil que es venir a ella, al Ayuntamiento de Cartagena. Una exposición abierta, salvo los lunes, todos los demás días de la semana, incluidos los domingos por la mañana, y que es una exposición totalmente accesible, incluso para gente con discapacidad. La verdad es que se encontrarán como en su propia casa y podrán disfrutar sin ninguna cortapisa de estas obras que son históricas, porque se han hecho exclusivamente para esta exposición, y que esperamos que de aquí pues vayan siguiendo un periplo que seguramente podrá llegar a Granada, la ciudad donde está enterrado Isidoro Máiquez, y a Madrid, que es la ciudad donde triunfó nuestro actor cartagenero.